¿qué tal? Bienvenidos a Noticias 22. Es un placer saludarlos esta noche. ¿Cómo estás, Rafael? Mansi Rodríguez y Rafael García Villegas. Así es. Muy buenas noches también a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana. Un programa que se antoja internacional, variado, rico, empezando por el mural que tenemos a nuestras espaldas. Así es, lo que tenemos aquí detrás de nosotros, ya están a punto de hacer este paneo, ahí está, perfecto. Pues es una variedad de imágenes que están inspiradas en ¿cómo decirlo? Estamos en el aniversario de un instrumento que nos ha permitido entender mejor a la química, la tabla periódica de los elementos. Y en efecto así se llama esta muestra, la tabla de los elementos, una iniciativa de María Luisa Passarge y Rogelio Cuellar que convocaron a varios artistas. Aquí estamos viendo, por ejemplo, obras de Vicente Rojo, de Gabriel Macotela. Son varios artistas los que se reunieron, cada uno eligió un elemento de la tabla periódica y en estos momentos se está inaugurando allá en el Universum esta muestra y por supuesto ya en Noticias 22 daremos cuenta de la misma. Así es, en pocas palabras hicieron una convocatoria con artistas plásticos, también con escritores, para ver qué les nacía a partir de algún elemento que ellos escogieran y así configurar esa tabla periódica de los elementos. Quien la creó fue la misma persona que definió la manera perfecta para hacer el vodka. Así que tenía virtudes. Sabiduría al 100%. Y vamos a arrancar con un premio que también nos da mucho gusto compartir con ustedes, que obedece a esta celebración que se hace en los distintos estados de las letras nacionales. Así es el premio José Rubén Romero. El escritor, editor y guionista Carlos Augusto González Muñiz es el ganador del Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero 2019 por su obra inédita El Consuelo de los Desterrados, donde entreteje la historia de dos mujeres artistas, una diseñadora digital que durante más de 20 años intenta crear y comercializar un videojuego, y una escritora que desde muy joven obtiene el reconocimiento artístico. La historia de estas dos mujeres se entrelazan a lo largo de 30 o 40 años. El libro abarca realmente toda la vida de estos dos personajes, las vemos en distintos momentos, cómo se enfrentan a los dilemas de la creatividad y a un medio regularmente hostil para las mujeres, para las creadoras y para además los creadores latinoamericanos. El libro trata de una de las pasiones del autor, los videojuegos y la ciencia ficción, así como de la trágica búsqueda del talento artístico. Personajes que se enfrentan al dilema de triunfar o fracasar en la vida artística y cómo puede uno definir esos triunfos y esos fracasos. Un personaje triunfa, gana todos los premios desde que es muy joven y el otro no lo logra hasta que empieza a perder la memoria, hasta que ya es muy vieja. Entonces me parece muy irónico que esta novela que habla sobre las tensiones de la creatividad, con la socialización de esa creatividad, con la aceptación que los artistas todo el tiempo buscan, pero de la que también reniegan, una novela que toca estos temas tan íntimos para la vida artística, se haya ganado un premio. El galardón será entregado el 19 de noviembre en Morelia, Michoacán. Noticias 22, Omar Vera. Ahí está este reconocimiento que se otorga en colaboración con el gobierno de Michoacán. Y ahora vamos al reporte vial con Laura Barrera. Desquiciada la ciudad. Inundaciones, desquiciada la ciudad, accidentes por quién pasa primero, que yo creo que es una de las cuestiones de educación vial más elementales, el dar también una oportunidad a los demás, un poco de, ¿qué será? Gentileza, caballerosidad, en fin, llámenlo como quieran, pero estando como estamos en una ciudad así, yo creo que habría que reconsiderar y replantear la educación cívica y vial. Bueno, y hablando Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias. Hablando de asuntos que tienen que ver justo con las relaciones entre las personas en sitios muy urbanizados, sitios conflictivos. Ayer hablábamos de la violencia de género, particularmente contra la mujer, y el municipio de Ecatepec se ha convertido en uno de los sitios más peligrosos para el género femenino
en toda la geografía nacional y bueno, pues hay cifras alarmantes, ¿no? Tremendas las cifras. En los últimos 4 años, en esta parte en específico, han sido asesinadas 1.200 mujeres. Y de ello va la siguiente nota, cómo responde el arte, particularmente el cine, frente a esta problemática. Vamos a ver. Una deidad mexica decapitada y descuartizada da nombre a un documental sobre el feminicidio y la violencia de género, en la que es considerada la entidad con la más alta incidencia en el país. Coyoxauhqui, Ser Mujer en Ecatepec, es una producción impulsada por la asociación civil Más Sueños, bajo la dirección de Luis Fernando Gallardo. Un avance de esta producción fue presentado en el Museo Memoria y Tolerancia. No solo por los desaparecidos, por todos los que están en pie, las que están en pie. Ha sido un proyecto en el que muchísima gente se ha involucrado. Hemos conocido mujeres, asociaciones civiles que han trabajado con nosotras. La mayoría de las mujeres que forman el documental, la fotógrafa, la asistente de fotografía son mujeres. Entonces la idea también es como plasmar este documental contado a través de historias para mujeres, por mujeres. Y bueno, la ayuda ha venido de todos lados, ¿no? Desde mi bolsillo, desde el apoyo de que nadie ha cobrado un sueldo, de que nos han abierto estas mujeres, sus asociaciones civiles y sus casas para contarnos estas historias. Este documental ha contado con los testimonios de diversas víctimas y la participación de algunas asociaciones civiles que trabajan en esta área. Para Nayeli Arenas, líder de una de esas asociaciones, uno de los principales detonantes de la violencia de género en la entidad es la deficiente administración de justicia. Pero ella se lo callaba. Creo que es la impunidad estatal y creo que es algo con lo que se coincide con las organizaciones de la sociedad civil, porque el acceso a la justicia de nosotras las ecatepenses es difícil, además que no hay una preparación, una capacitación con perspectiva de género, esa es la realidad, porque el andamiaje jurídico en nuestro país ya es avanzado, se ha conseguido mucho a través de los movimientos y a través de legisladoras también, legisladoras y legisladores que han aportado mucho. Yo empezaba a jugar fútbol, yo tenía 7 años y pasa de que sufro un abuso sexual por parte de un familiar mío. También hay un desconocimiento de cómo se manejan los temas económicos, hay un desconocimiento en política pública, hay un desconocimiento en las instituciones de cómo debe ser el manejo en igualdad de género. Entonces, muchas veces el recurso no lo saben emplear, ¿me entiendes? Se usa, por ejemplo, para el 10 de mayo o como para campañas para regalar cosas, ¿no? O muchas veces como un estandarte político. Sin embargo, realmente el dinero no está llegando a la ayuda que debe de ser, ¿no? De hecho, antes de estar aquí me fui a hacer mis pruebas. Se espera que el documental termine su rodaje el mes de noviembre, su proceso de edición entre diciembre y enero, y empiece su exhibición a partir de febrero de 2020. Noticias 22, Víctor Gaspar. Tengo conocimiento, les dan 2,500 pesos. Bueno, ojalá haya la oportunidad de verlo en muchos más sitios porque es una buena propuesta la que se está presentando a fin de que las mujeres estén unidas y se apoyen, ojalá no sean solamente las mujeres, los varones, en la lucha contra la violencia. Así es, y bueno, visibilizar también, porque a veces de manera lamentable nos quedamos con las cifras, nos quedamos con esos números, con ese dato bruto que no representa a todas las familias que viven por los horrores de perder a un miembro de su familia, a una hija, a una hermana, a una madre. Que los que no lo hemos vivido no lo imaginamos. De ser violentadas, más allá de efectivamente vivir con ese estigma. En fin, vamos a cambiar de tema porque la mancuerna artística conformada por Carla Vera y Francisca Rivero Lake se suman a los festejos por el 85 aniversario del Palacio de Bellas Artes. El 29 de noviembre nace el Museo del Palacio de Bellas Artes. Se inauguró la exposición fotográfica 1 a 1 Bellas Artes, una muestra compuesta por 21 fotografías inéditas creadas ex profeso como homenaje al Palacio de Bellas Artes en sus 85 años. A través de las imágenes, sus autoras, la dupla Lake Verea, pretende destacar referencias arquitectónicas y de diseño en un ejercicio de descontextualización que a través del detalle permite la confrontación entre el espectador y los objetos retratados.
Nos interesa mucho entender las diferentes técnicas y los momentos constructivos del palacio y acercarnos de una manera que es casi humanamente imposible, con una cierta curiosidad que raya entre la arqueología de la modernidad y el discurso fotográfico. La monumentalidad de las piezas fotográficas provoca una suerte de vértigo en el que la escala real de las cosas se vuelve relativa al punto de vista. Por lo tanto, imposible dimensionar el tamaño de los espacios y sus detalles. Perder el miedo a ver el detalle y a reconfigurar también la historia que nos han contado. Está en nosotros, en tomar estos fragmentos y hacer nuestra propia historia. Y eso es un poco lo que alentamos al espectador cuando venga a ver nuestra exposición. Con la experimentación de técnicas, lenguajes y formatos fotográficos, el dúo logra una visión íntima del mayor recinto de artes en México. Para poderlo disfrutar y meternos a estas entrañas que no podemos ver con el ojo. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, antes de la pausa tenemos información. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas invita a las comunidades, a los integrantes de pueblos originarios y a especialistas a participar a la convocatoria del programa Artes Verbales de Lenguas Indígenas Nacionales en Riesgo de Desaparición. Con esto se busca conformar los registros de las expresiones orales, literarias, artísticas de estos pueblos, y este año los proyectos seleccionados recibirán un estímulo de hasta 150,000 pesos. La convocatoria está abierta hasta el 14 de octubre en el sitio de Fonca en línea, así todo escrito junto, de corrido. Y con esta información, ya, ahora sí nos vamos a la pausa, así que bueno, participen o si conocen de alguien que pueda estar interesado, a informarle. Una pausa, volvemos pronto. Por sexto año consecutivo regresa el festival que nos permite contemplar la panorámica del cine independiente. En el 2012, un grupo de jóvenes cineastas crearon un cineclub. El proyecto creció tanto que dio origen a Panorama, muestra de cine independiente. En su sexta edición, el festival proyectará realizaciones de 11 países. Uno de los grandes como valores de Panorámica, bueno, son dos principalmente, o dos cosas que la diferencian de otras muestras, de otros festivales. Uno es como el enfoque humanista que tenemos en la selección, además de que, bueno, se proyecta ficción, documental, animación, cine experimental, docuficción, y otra que tenemos es las sesiones de preguntas y respuestas que siempre se hacen con el público asistente. Panorama será del 20 de septiembre al 18 de octubre en 7 sedes como el MUNAL, Centro Nacional de las Artes, Cine Lido, CCC y la Pulquería Insurgentes. El acceso a las 22 películas que se proyectarán este año será libre. Y por ejemplo está este programa que se llama Delirios, que son por ahí unos 4 o 5 cortos, donde la temática son personajes que tienen como conflictos internos que los llevan a eso, a los gritos, también un poco a los susurros, pero a la desesperación, ¿no? Las películas de Panorámica también son muy, como decimos, humanistas, pero también hablan mucho como de conflictos internos psicológicos. Está, por ejemplo, el programa Extravagancias, que es como ciertas problemáticas sociales nos llevan a puntos, a veces hasta ridículos, de afrontar las situaciones, ¿no? De hecho, este año 2 animaciones, una mexicana, de una chica jovencita, Jimena Campuzano, y también una animación de Inglaterra. Y pues siempre hay documentales, nunca nos falta el documental, en México se produce mucho documental, entonces también vamos a ver documental. Y por ejemplo, nosotros también siempre le damos espacio a el cine experimental. Noticias 22, Alberto Aranda. Pues se antoja esta panorámica, ¿no, Rafael? Y más en la Pulquería, puedes disfrutar una buena película y además consumir bebidas espirituosas para entender más y entrar más en la mente de los cineastas. Bueno, ¿qué te parece si continuamos con expresiones artísticas, pero ahora hasta Beijing? Ahí el artista Hugo Gallegos nos muestra la belleza del paisaje con un interesante planteamiento tecnológico y ambiental. La ciudad de Tulum ha sido devorada por el mar. También Ámsterdam y San Diego, todo ello a causa del calentamiento global. Estas imágenes son parte de la serie Atlántida, realizada por Hugo Gallegos. Uno de estos lienzos, el dedicado a Tulum, forma parte de las piezas que se presentan en la 8ª Bienal Internacional de Arte de Beijing.
Bueno, Atlántida es un proyecto que vengo desarrollando a partir de hace 2 años. Primero estaba trabajando con un proyecto anterior, se llamaba Ubicaciones. Este proyecto estaba basado en tratar de relacionar el paisaje en pintura con las nuevas interacciones virtuales que existen en el momento, como los mapas de Google Maps y esto. Entonces, a partir de ahí decidí empezar a colocar paisajes que no aparecen en este buscador, ¿no? Un poco también con lienzos grandes para devolverle un poco esta idea de la majestuosidad del paisaje. Pero además del planteamiento tecnológico y medioambiental, la serie Atlántida también se constituye en una exploración de la luz a través de una paleta restringida entre los azules y los verdes, en la exploración de un punto de vista submarino y también en una especulación sobre la arqueología e incluso sobre algo que se puede denominar paisaje proyectivo. Empecé con ciudades de México solamente, pero después empecé a buscar lugares simbólicos, ¿no? Por ejemplo, en ese caso Tulum, en que empezaba a ver toda esta cuestión turística, que empezaba a proyectarse como una ciudad que también estaba siendo deteriorada por este turismo. Empecé a seleccionar otros lugares que fueran simbólicos. Entonces, por ejemplo, aquí está también el Museo de la Revolución de La Habana, Cuba. Bajo el agua, pues pensando un poco en el sistema cubano, ¿no?, que está por ahí. Y ahorita estoy trabajando precisamente el lienzo que es sobre Wall Street, ¿no?, donde está la Bolsa de Valores en Nueva York. Hugo Gallegos también asume una postura política a través de su trabajo. Recuerdo esta frase que dice Slavoj Žižek sobre es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Entonces de ahí que precisamente estas ciudades, ¿no?, sean como emblemas del capitalismo, que al fin y al cabo el cambio climático tiene muchas consecuencias a partir de esto. El hecho de estar en China también fue esta idea de que es uno de los países que está generando mayor gases de efecto invernadero al planeta, y estar ahí este cuadro y representando pues México era una especie también de postura medio activista. La exposición de la 8ª Bienal Internacional de Arte de Beijing está abierta en el Museo de Arte de esa capital hasta el 20 de septiembre de 2019, y en ella participan otros 5 artistas mexicanos. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues después de estas imágenes subacuáticas, nos vamos a la diáspora. Seguimos recorriendo el mundo en busca de los artistas mexicanos con Edgardo Bermejo. Edgardo, no podías traernos un artista más oportuno en estos días que, por un lado, hay una desazón por el fallecimiento de Francisco Toledo y, por otro lado, nos muestras, como siempre, una espléndida noticia, una figura que está impactando en otras latitudes de manera muy, muy importante. Exacto, Laura. En efecto, ahora que estamos lamentablemente lamentando la muerte del maestro Francisco Toledo, hay que recordar que él se formó en su juventud en París y justamente en el marco de esto que todos lamentamos, he querido traer hoy a la diáspora cultural a un artista también oaxaqueño y también establecido en Francia desde hace ya más de 30 años. Me refiero a Alberto Ramírez, es un pintor oaxaqueño, nacido en el 59, creció en Oaxaca toda su vida, se formó ahí en la Universidad de Artes de la Universidad Benito Juárez, y cuando tenía cerca de 25, 26 años salió de México, como muchos artistas, a buscar nuevas fronteras estéticas, nuevos estímulos a su obra, y eligió nada menos que Francia, que ha sido pues el gran país de acogida de artistas a lo largo del siglo XX y de una hora, ¿no? El París de Hemingway y de Picasso, de Cortázar y de Carpentier, ese espacio y al que fueron, como abierto. dices, muchos artistas oaxaqueños, aunque gran parte de ellos regresaron como Toledo, implantaron y establecieron institutos de creación artística. Así es, él se quedó. Ahora veremos algunas imágenes de su estudio. Por ahí traje una foto de Alberto con el propio Francisco Toledo. Cuando él llegó a París en el 84, ya antes había tenido un despunte importante porque él participó en la primera Bienal de Pintura
Rufino Tamayo, que ha marcado en los ahí últimos está, 25 años. perdón. Ahí está con Toledo. Él fue seleccionado en la primera Bienal de Pintura Tamayo, que como sabemos es una bienal que ha formado a las generaciones emergentes de artistas mexicanos. Justo llegó a París después de una temporada breve en Nueva York y con 25, 26 años le comisionaron un mural, el periódico Le Monde, para sus talleres. Y yo creo que esa comisión, ese mural de Alberto Ramírez en un periódico tan importante mundialmente como es Le Monde, habría de marcar que se quedase en Francia el resto del tiempo. Bueno, y decía yo pues que a partir de esto se queda allá y se suma a una tradición en la que los artistas mexicanos han estado vinculados de alguna manera con Francia. Particularmente el arte oaxaqueño tiene un vínculo, un puente que habría que documentar con Francia. La conexión Francia-Oaxaca es algo que hay que documentar, y las figuras emblemáticas del arte oaxaqueño, de Tamayo a Rodolfo Nieto, Rodolfo Morales, Sergio Hernández, todos ellos han tenido, y por supuesto Toledo, todos ellos han tenido un vínculo con Francia. Incluso los artistas oaxaqueños más jóvenes, como Demian Flores, todos ellos han tenido siempre algún vínculo con Francia. No sé qué sea lo que lo explique, pero cuando intentamos... Hay muchos coleccionistas franceses que tienen obra de pintores oaxaqueños. Sí. Un poco lo que dice Alberto es que lo que él ha intentado en esos 35 años de ausencia, estamos celebrando este año sus 35 años de residencia en Francia, lo que él no ha dejado un solo día de trabajar en función de su imaginario de lo mexicano. Pero él piensa que lo mexicano que él entiende, como él lo digiere y lo traduce en la obra plástica, está alejado del pintoresquismo, de la idea mágica, de esta idea del color explosivo, arquetípica, que es como muchos galeristas en Europa ven al arte oaxaqueño. Él, en efecto, pues podemos ver las huellas de la escuela oaxaqueña en su trabajo, pero a la vuelta de los años él ha construido un universo propio, una suerte de zoología fantástica que pasa de lo particular de lo oaxaqueño a lo universal, siendo un autor establecido en una de las capitales universales del mundo, que es Francia, ¿no? Alberto, con los años, pues ha tenido muchísimas exposiciones, más de 30 individuales, más de 40 exposiciones colectivas, expuesto por supuesto en Francia, pero también en Bélgica, en Alemania, en el Reino Unido, incluso en Japón, en Estados Unidos. En el caso de México, su galería, digamos, de residencia es la Casa Lam, en la colonia Roma, es donde muy frecuentemente expone, pero también ha expuesto, por supuesto, en Oaxaca. Y no solo es un representante de la diáspora cultural mexicana por ser un artista que vive en Francia, sino que su casa, en las afueras de París, su estudio, a lo largo de los años se ha convertido en un espacio emblemático de acogida de artistas y escritores mexicanos que viajan a Francia. A lo largo de los años yo mismo he sido ¿Has tenido la oportunidad de estar estar en su estudio, y es un extraordinario anfitrión junto con su esposa, y esa casa de Alberto Ramírez y su esposa en las afueras de París es un puente natural de la conexión México-francesa, de la conexión Oaxaca-Francia, y es por lo tanto Alberto pues un representante también de nuestra diáspora cultural. Bueno, buenos anfitriones los artistas oaxaqueños que cuando uno los visita, inmediatamente lo invitan a quedarse a la casa, a ver su proceso cultural. Me imagino que te estabas refiriendo al espacio en el que veíamos que es un reportaje hecho precisamente por un medio francés y en el que, bueno, ya no lo escuchamos, él está explicando justo en francés parte del proceso que lleva a cabo con esta obra que realiza en un breve tiempo y en el que dice, bueno, el accidente para mí es muy importante. Se ve con claridad que hay un trazo, que hay una intención, sin embargo después arroja agua sobre la pieza, la seca, nuevamente repite este proceso, el resultado pues de verdad es muy sorprendente y creo que vale mucho la pena mencionar, ¿no? que son los medios franceses quienes están interesados y hay reportajes y hay documentales sobre él allá. Sí, está plenamente establecido en la escena cultural francesa y desde un lugar que no deja de ser un reto, porque él se ha mantenido, se ha aferrado, digamos, en el buen sentido, a las artes plásticas, a trabajar con los materiales, con el color, se ha alejado, digamos, sus acercamientos a lo experimental ocurren dentro del fenómeno plástico, no se ha movido hacia el arte conceptual, no se ha movido hacia el performance y otras manifestaciones, se ha mantenido fiel a su formación como un artista que se formó en la Escuela de Artes de la Universidad de Oaxaca. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo, Rafa Huemanzin, de un artista que
es un gran representante de la diáspora cultural mexicana que siempre nos presenta y con ello nos sorprende Edgardo Bermejo. Y bueno, pues antes de pasarles la palabra, si me permiten rápidamente hacer una mención, porque esto se inaugura ya mañana. Entonces, para que no se lo pierdan, se llama Soplos, una exposición que presenta Juan Carlos del Valle. Estamos viendo ya algunas imágenes de ella. Se inaugura mañana justamente. Se busca crear una experiencia muy particular en un espacio místico, en un espacio religioso sagrado. Es el Convento de las Madres Adoratrices en Miguel Lerdo de Tejada, 149, en la colonia Guadalupeín, en la Ciudad de México. Esta experiencia se va a llevar a cabo de 6 a 7 p.m. y va a haber hasta rompopito de las monjitas para no perder la costumbre. Está abierta del 19 al 28 de septiembre de 2019. Y bueno, pues Juan Carlos del Valle acostumbra mucho a hacer obra que podríamos llamar un tanto dentro del género del realismo, a veces hiperrealismo, con mucha herencia de pintores de la tradición, gran tradición europea de los siglos XVIII, XIX. En esta ocasión estamos viendo cuestiones abstractas. Vamos a ver de qué se trata. Yo creo que es algo novedoso. Nos daremos una vuelta, mañana se inaugura esta propuesta y nos vamos a la pausa, no sin antes hacerles una atenta invitación a que terminando Noticias 22 sigan en sintonía del canal para ver Debate 22 con Kimberly Armengol, invitada de lujo esta noche. Así es, La Roña va a estar terminando Noticias 22 en Debate 22, hoy a las 9 de la noche para que no se lo pierdan. Hacemos una pausa y regresamos con más. Después de 30 años de historia y de promover la discusión pública sobre los medios de comunicación, el programa El Fin justifica a los medios nos platica de sus inicios. Un espacio radiofónico que surgió con los cambios y procesos democráticos de nuestro país cumple 30 años. El Fin justifica a los medios, emisión de Radio Educación, salió al aire en 1989 y desde entonces se ha abocado a promover la discusión pública de los medios de comunicación. Graciela Ramírez, su productora, contó inicialmente con el apoyo de la Fundación Manuel Buendía, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y la Unión de Periodistas Democráticos. El programa surge justamente en un momento muy álgido del país, estamos hablando de 1989, ¿no?, donde entra el gobierno de Salinas de Gortari después de todo este cuestionamiento que hubo con respecto a las elecciones, ¿no? Y en ese momento pues no había mucha información sobre medios de comunicación. Venía resonando esta frase de perro no come carne de perro, que quería decir que pues no podíamos desde los propios medios criticar a los medios de comunicación. Y pues era una necesidad muy apremiante porque no había muchos espacios, no había incluso a nivel de artículos de opinión, y eso escaseaban mucho, ¿no? Esta revista radiofónica presenta semanalmente noticias en torno a los medios de comunicación, comentarios, reportajes y entrevistas, apegándose a su vocación de promover la discusión y reflexión en este sector. Esta lucha por democratizar a los medios de comunicación pues ha sido larguísima y muy, pues a lo mejor frustrante porque se ha avanzado yo creo que muy poco. Se ha avanzado muy poco y en realidad los intentos que hubo por reformar la ley de radio y televisión, por ejemplo, y otros temas como el derecho de réplica o el tema de difamación y calumnia, todo eso, pues se han topado siempre con una oposición muy grande, ¿no? Sabemos que los concesionarios, los medios privados, ejercen una presión bastante fuerte en el Congreso para que estas leyes no se aprueben. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del canal del 2014, pues en realidad se quedó como muy corta, porque no especificó los cómo, no puso dientes, como dicen, o sea, no hay sanciones y no se cumplen, etcétera. Y lo peor fue después cuando también los derechos de las audiencias pues son recortados con lo que llamamos la contrarreforma. Recientemente, hace aproximadamente una semana que ya se dio el veredicto del amparo. El Fin justifica a los medios se transmite todos los jueves a la 1:05 por las frecuencias 1060 de AM y 96.5 de FM.
También se encuentra disponible en el sitio electrónico www.radioeducacion.edu.mx, en donde se puede escuchar en cualquier momento bajo el formato de podcast y en sus múltiples redes sociales como Facebook. Noticias 22, Víctor Gaspar. Muchas felicidades y un abrazo a todos nuestros amigos de Radio Educación. Y ahora los invitamos a que sean parte del recorrido que ofrece mañana el pintor y dibujante José Luis Sánchez Rull en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y de manera particular por la exposición de Melanie Smith, Farsa y Artificio, que ya les presentamos en su momento cuando se inauguró aquí en Noticias 22 y que se exhibe hasta el próximo mes de octubre. La cita es mañana a las 5 de la tarde en el vestíbulo del MUAC, y eso es allá en el Centro Cultural Universitario al sur de la Ciudad de México. Laura Hueman. Bueno, pues ahí ya les estamos presentando varias posibilidades de exposiciones plásticas. Tenemos mucha plástica el día de hoy, lo cual es muy positivo. Creo que no estaba tan planeado, pero así sale de pronto y se da uno cuenta de la actividad en este sentido que hay en nuestro país y más allá. Así es. Y bueno, de las artes plásticas vamos, Laura, a música, con un personaje que después de 10 años de silencio vuelve con un nuevo material discográfico, y nos referimos a Ely Guerra. Para su nueva producción discográfica, Ely Guerra se tomó varios años hasta lograr el sonido deseado. Esto porque la tecnología que existía en ese momento no le permitía llegar a las texturas y atmósferas que quería. El resultado es un disco muy personal. Este proceso de Zion tuvo sus caminos de idas y venidas, tuvo su muy buen espacio de tocar fondo, tuvo su muy buen espacio de sentir la gratitud de una voz privilegiada que puede viajar por diferentes lugares, y sin duda fue un trabajo que quizá me confrontó de momento en cuestiones técnicas, de momento en cuestiones emocionales, personales, y finalmente en lo artístico, así que se llevó el tiempo necesario. Creo que la creatividad tiene también su ritmo. A lo largo de 6 años, Ely Guerra se autograbó y llevó su voz a los límites para crear, junto con la ayuda de la tecnología, una atmósfera única. Creo que todo tiene que ver con el momento personal que vivo, y que además, bueno, pues que evolucionamos, ¿no? O sea, no es lo mismo escribir a los 15, a los 20, a los 30, que ahora que ya voy para mis 50. Entonces, en realidad siento que tiene que ver con el estado y con el momento que vives, y tiene que ver con lo que el artista, a la hora de sincerarse a través de su trabajo, quiere exponer de tu momento personal. Y siento yo que esta evolución nos permite de alguna manera trazar otras líneas. Si no, entonces sigamos la fórmula que ya sabemos que funciona, la fórmula que ya nos dio un lugar. Y bueno, al final del camino, cuando yo empiezo a hacer música, honestamente la empiezo a hacer desde un instinto personal, y cada uno de mis discos ha sido una entrega muy sincera, y este es el momento que estoy viviendo. Ely Guerra presentará este disco en la Sala Roberto Cantoral el 20, 21 y 22 de septiembre. No estamos oyendo otros instrumentos que a lo mejor distorsionamos con efectos, sino que es una voz que está todo el tiempo diciéndote algo. Entonces, sí, es una experiencia breve, intensa, muy apartada a todo lo musical que hice antes, y los invitamos a escucharla. Noticias 22, Alberto Aranda. Pues con qué gusto vamos a recibir este nuevo material discográfico de Ely Guerra. Y bueno, ahora vamos con algo que fue fabuloso este fin de semana y los días también pasados, porque se ha celebrado el 250 aniversario del nacimiento de Alexander von Humboldt, este científico pruso que, territorio de la ahora Alemania, y que ha provocado que sea recordado tanto en México como en Alemania y en otras partes de Iberoamérica, Rafael. Efectivamente, su impronta es enorme, lo hemos comentado, 250 años, pruso, pero en Berlín, curiosamente, cuando Berlín pertenecía al Imperio Prusiano. Y de esto nos va a platicar esta noche María Luz Moraleda de la Deutsche Welle DW, a quien saludo como siempre con muchísimo gusto, para que nos platique allá en Alemania cómo se ha celebrado el natalicio de este gran naturalista. María Luz, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal amigos de Canal 22? Un gusto saludarles de nuevo. La celebración central tuvo lugar en el Humboldt Forum, un nuevo museo todavía a medio terminar en pleno centro de Berlín. En ese edificio se inauguró la exposición Humboldt, Idas y Venidas, con varios artistas, la mayoría colombianos, que muestran la presencia del científico en el arte latinoamericano contemporáneo. En ese nuevo edificio también tuvieron lugar conferencias, conciertos y performances en honor al científico. Además, la fachada del Humboldt Forum en la noche se iluminó con proyecciones 3D que mostraban además de citas del científico, historias sobre los mitos indígenas y sus sabias observaciones de las constelaciones y el ciclo anual en el Amazonas. Y desde Bogotá, Lima y Ciudad de México llegaron a Berlín grupos de jóvenes para presentar otra versión de Humboldt con un hackathon. Gracias a la realidad mixta, con lentes y teléfonos inteligentes, se podían experimentar elementos de los viajes de Humboldt por el continente. A ver, María Luz, esto me llama la atención. Explícanos exactamente qué consiste este proyecto de realidad mixta del grupo mexicano. Este grupo, seleccionado por un jurado para poder estar presente en Berlín, mostró una aplicación de realidad virtual que puso el foco en la obsesión de Humboldt por medir el mundo, usando instrumentos de medición como sextantes y altímetros sacados del equipaje de Humboldt. Quien participe en esta aplicación puede experimentar el día a día de Humboldt en 5 diferentes misiones, como de un videojuego se tratase. Al mismo tiempo, se reproduce la ruta de viaje de Humboldt por México desde su llegada a Acapulco hasta la capital. Y es muy interesante que no sea tan conocido en Alemania como lo es en el continente americano. Así es, mientras que en América Latina Humboldt es una especie de héroe, un viejo conocido en todos los países por los que viajó en sus expediciones. En Alemania, durante mucho tiempo su figura estuvo a la sombra de la de su hermano Wilhelm von Humboldt. Por ejemplo, las estatuas de los dos hermanos están en la puerta de la Universidad Humboldt de Berlín, pero la de Alexander llegó más tarde y fue donada precisamente por Cuba como homenaje al segundo descubridor de América, dice la placa. Sin embargo, en los últimos años ha habido una recuperación de la figura que se inició con la publicación de su obra máxima Cosmos y por supuesto este año con motivo del 250 aniversario la presencia de Alexander von Humboldt en los medios de comunicación, en los actos públicos del gobierno y por parte de la Fundación Humboldt ha aumentado exponencialmente y hay incluso quienes hablan ya de una moda Humboldt por la cantidad de libros que se están publicando. Desde el canal internacional DW Deutsche Welle se despide hasta la próxima con más temas culturales europeos. María Luz Moraleda, que tengan una buena noche. Igualmente, mi querida María Luz, un beso hasta Berlín y muy interesante lo que pasa, la necesidad de redescubrir y seguir estudiando a Alexander von Humboldt. Laura, cuéntame. Bueno, me parece fascinante, la hemos platicado aquí en muchas ocasiones acerca de esta figura y además este sentido que decíamos creo que justo ayer, que no nada más era un naturalista, un botánico en todo el sentido científico, sino que además le interesaba mucho conocer las tradiciones y ahí yo creo que habría que hacer un reconocimiento a todos estos acompañantes anónimos cuyos nombres no conocemos, de diferentes comunidades, de diferentes grupos indígenas que le mostraron los árboles, las plantas, las flores y también su vida en comunidades y a su gran compañero M. Bonpland. Así es. Bueno, también queremos compartir con ustedes que no dejen de visitar Noticias 22 Digital, en donde tenemos muchos contenidos en torno a Alexander von Humboldt. Hay un coloquio que se está celebrando en este momento, la UNAM todavía está el día de mañana, Arte, Ciencia y Literatura. Tenemos una entrevista con el cronista de la ciudad de Guanajuato que nos cuenta cómo fue la presencia de Alexander von Humboldt en esa ciudad y cuál fue el impacto. Tenemos también un par de crónicas sobre los recorridos que hemos hecho el equipo Noticias 22 a pie, desde el Zócalo de la Ciudad de México hasta el Parque de los Dinamos, que era una de las rutas que tomó Alexander von Humboldt, y también subir el Nevado de Toluca, eso lo tendrán en estreno el día de mañana, así que estamos también muy humboldtianos por allí. Pues muy bien. Y ahora es momento de ver algunos acontecimientos relevantes del acontecer mundial. Amazon Studios anunció este martes que la serie sobre El Señor de los Anillos se rodará en Nueva Zelanda y detalló que la preproducción de este ambicioso proyecto televisivo ya ha comenzado. La producción comenzará en Auckland en los próximos meses y Juan Antonio Bayona será uno de los directores involucrados en el proyecto.
el director español, dirigirá los primeros 2 episodios de la serie. Nueva Zelanda fue también el lugar elegido para rodar la exitosa trilogía de Peter Jackson, quien también adaptó en el cine los libros de El Señor de los Anillos escritos por John Ronald Tolkien. La naturaleza nos sorprende día con día, y el nacimiento de Tira, la primera cebra con puntos, lo confirma. La reserva Masai Mara de Kenia fue testigo de tan inaudito evento. Las autoridades y científicos responsables no se han pronunciado sobre los motivos de esta mutación genética, pero sí ha llamado la atención que, a pesar de tener un aspecto diferente, la cebra no ha sido rechazada por su manada. El mecanismo tradicional rayado de las cebras ayuda a regular su temperatura corporal a través de la transpiración. La cebra fascina a los científicos desde hace un siglo y hay una multitud de hipótesis para explicar esta evolución del animal. Pese a las recientes demandas del gobierno mexicano para frenar la venta del patrimonio cultural de la nación, se llevó a cabo la subasta de arte precolombino en la Casa Milon, Francia, lugar en donde se mostraron piezas pertenecientes a la historia de México en 1.2 millones de euros, que equivalen aproximadamente a 25.717.800 pesos. La demanda fue interpuesta la semana pasada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, mientras que la casa organizadora defendió la autenticidad y la legalidad de los bienes ofrecidos. Además, se negaron a paralizar la venta. Bueno, pues ahí está nuestro breve recorrido por el mundo. Y los queremos invitar a la inauguración del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, del cual les platicamos el día de ayer, y va a contar con la tradicional participación de la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la batuta de José Luis Castillo. Se va a estrenar, se va a presentar por tercera ocasión la obra ganadora del premio Ibermúsicas de composición para una pieza sinfónica. Esto es en conmemoración del 80 aniversario de Manuel de Elías, que se estrenará la obra Imaginario 2 con Gonzalo Gutiérrez al piano, además de la obra Change and Identity de Vicente Barrientos Yepes. Pero no nada más se trata de anunciarles esto, sino de invitarlos a que estén ahí. Tenemos 10 cortesías, las primeras personas que escriban al correo que está apareciendo en estos momentos a su pantalla, por el mismo medio serán informados si se hicieron acreedoras a las mismas. Noticias22@canal22.org.mx. Córranle y lo que escriben, nos vamos a una muy breve pausa. Bueno, pues vamos ahora a platicar acerca de otros asuntos internacionales, pero en un orden distinto, Rafa. Y que de alguna u otra manera nos impactan en los precios del petróleo. Es hora de Visión Global. Bienvenida, Ilenia Rodríguez Santibáñez, Visión Global, un tema, ya lo dijo Rafael, que nos impacta a todos, no solamente en el precio del petróleo, sino también en una tensión muy importante en esta zona del planeta, que veremos cómo se desarrolla. Bienvenida. Claro, gracias. Pues no, mientras hoy por hoy no se sustituya la producción de diferentes bienes a partir del petróleo, sin duda que es un tema que preocupa. Lo que está ocurriendo hoy día justamente en Medio Oriente, en esta confrontación entre Saudi Arabia e Irán, es muy importante por el conflicto que puede exacerbarse. Esta región por décadas ha tenido conflictos, pero es a partir de los 90s en que Irán empieza a tener un crecimiento importante en comparación a Saudi Arabia. Hay un elemento que impulsa básicamente el crecimiento de Irán en la región y que lo comienza a poner como un líder regional que empieza a opacar a Saudi Arabia, que es un país que también tiene el soporte por parte de los Estados Unidos. Hay que decirlo, hay un país en medio de estos dos estados, entre Saudi Arabia e Irán, que es justamente Irak. Irak, todavía hasta antes del 2003, era básicamente un estado que pertenecía al eje de influencia de Saudi Arabia, bajo el mando de Saddam Hussein, que era pro-saudí. Y básicamente con ello también hacia los Estados Unidos. Pero una vez que cae Saddam Hussein de Irak y comienza una fragmentación en esa sociedad, Irak se vuelve básicamente proclive a los intereses de Irán. Entonces comienza a haber una fragmentación de intereses que también se manifiesta a través de la separación y la contraposición de las diferentes religiones que existen en estos territorios. Por una parte, los saudíes, que son básicamente mayoría sunita, mientras que los iraníes son básicamente
mayoría chiita. Estas fragmentaciones y contraposiciones también generan un malestar en la región que también genera una confrontación letal. Estados como Siria y como Yemen, que tienen hoy día grandes también divisiones, Siria, uno de los estados con mayor crisis humanitaria, que también tiene manifestaciones pro-Irán, que también exacerban el conflicto en la región. Los últimos ataques de drones este sábado a básicamente 2 instalaciones muy importantes de Saudi Arabia ha sido algo muy importante que ha impactado los precios del petróleo esta semana. Estos ataques se le han imputado a Irán por parte de Arabia Saudita, que ha manifestado que provenían de ese territorio, pero Irán dice que no. Irán dice que son básicamente de grupos extremistas, en este caso los hutíes, que provienen de Yemen. Pero Estados Unidos dice, no, espérame, los hutíes no tienen la capacidad de alcance en contra de esta infraestructura de Aramco, que son las principales industrias o la principal industria de petróleos de la propia Arabia Saudita. Entonces, esto ha llevado a una confrontación. ¿Qué está diciendo Estados Unidos y Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos? Vamos a esperar los resultados de la investigación, pero nosotros tenemos la firme convicción que el ataque no provino de estos grupos rebeldes de Yemen, sino básicamente provienen de Irán. Entonces, en tanto eso se resuelve, lo que está ocurriendo es que la próxima semana, a la luz de la reunión que va a tener la Asamblea General de Naciones Unidas, Estados Unidos pretende llevar el que se manifieste en los estados en contra de Irán por estos ataques con drones a estas instalaciones de Arabia Saudita. ¿Qué implicaciones tienen estos ataques a esta infraestructura? Que Arabia Saudita hoy por hoy es uno de los mayores productores de petróleo y con estos ataques debilita su industria de producción petrolera y ha disminuido la producción al 50%, lo que ha generado un impacto al 5% del consumo global de petróleo en el mundo. Entonces, sí hubo una afectación tanto que el lunes hubo básicamente un incremento al precio del petróleo y que luego ya disminuyó un poco, pero finalmente sí hubo una afectación importante. Bueno, esto nos lleva a pensar muchas cosas. Por un lado, es cierto, estamos hablando del precio del petróleo, que es lo que nos impacta a todos en el planeta, tal y como ahora está formulada la economía y la energía, pero también estamos hablando de estas fronteras y estas divisiones que hicieron Reino Unido en estos territorios, los conflictos entre uno u otro seguidor de los hijos de Alá, porque esa es la división que tenemos. La tradición religiosa árabe se divide en los hijos que propagaron la voz del padre, uno que buscaba una mayor integración y el otro que no. Y el otro era como más rebelde, ¿no? Y de allí se desprenden estas dos visiones de lo religioso que son divididos por fronteras puestas por Occidente y quedan separadas estas visiones del mundo, estas visiones de lo religioso en países que están en conflicto en este momento. Dices, ¿no? bien, y que manifiesta grupos al interior de los estados que están en este momento siendo un elemento que justamente produce mayor confrontación. Por ejemplo, en Líbano, básicamente lo que estamos viendo es estos grupos de Hezbollah que son proclives a Irán, pero contrarios a Arabia Saudita. Entonces también tenemos al interior de estos estados manifestaciones que están dividiendo a los territorios. Entonces hoy por hoy lo que estamos observando es una pugna por el liderazgo que está teniendo en este momento Irán, y el peligro enorme es que Irán, que es está en el eje de influencia de Rusia y de Siria, tiene hoy por hoy también la capacidad de estrangular la salida del petróleo del Golfo Pérsico a través del Estrecho de Hormuz. Estados Unidos va a implementar represalias mucho más fuertes hacia Irán para tratar de contener el conato de un conflicto que sea incontrolable. Pareciera como un eco de la Segunda Guerra Mundial esta confrontación en esa parte del mundo. Y estamos hablando del Estrecho de Hormuz, que es una de las zonas comerciales muy importantes a nivel planetario, a grado tal de que hay una cantidad de intereses que vinculan no solamente a Irán y a Arabia Saudita, también está por ahí el capital chino que está buscando generar un puerto que equilibre la balanza
y también está la India que está colocando otro puerto. Entonces estamos hablando de conflictos a nivel internacional. Y el interés de Estados Unidos, ¿no? Grande, También un poco de apoyar a Israel, porque está Israel, Líbano, Siria, y luego justamente la proximidad de Arabia Saudita y enfrente Irán, básicamente, ¿no? Entonces, sí hay un problema regional importante que está afectando por los movimientos que también tiene al interior la propia Siria, están impactando hacia Israel. Entonces, lo más probable es que si no se llega a un acuerdo diplomático, veamos movilizaciones vía mar de básicamente embarcaciones marítimas navales que puedan ser disuasivas para que Irán utilice cualquier método de agresión frente a Arabia Saudita. Entonces, el problema sí es bastante importante por la afectación que tiene justamente a la producción del petróleo, pero que también le da una ventaja, hay que decirlo, a Rusia y a Venezuela, que también son productores de petróleo. Así es. ¿Cuál sería este escenario? Lo pienso porque es la noticia con la que nos despertamos el lunes. ¿Cuál sería el escenario de un conflicto en esta zona que se ha tratado diplomáticamente controlarlo, pero tampoco es una novedad que desde hace años la zona está muy caliente? Bueno, básicamente lo que Estados Unidos quiere, recuerden que con Barack Obama entre 2015 y 2016 se obtuvo un acuerdo que era para la disminución de plutonio en la producción de Irán para no producir armas nucleares. En este sentido, cuando Trump decide no ir con este acuerdo que Barack Obama tiene, básicamente permite que Irán tenga este tipo de producción y que también tenga un juego político importante en la región. Hoy lo que esperaríamos es que sí haya una negociación diplomática entre estos estados, donde por supuesto Estados Unidos también participe para controlarlo, porque el conato de un conflicto mucho mayor que estrangule el estrecho de Hormuz o que incluso conlleve presencia militar en esa zona puede exacerbar el conflicto e incrementar el precio del petróleo mucho más de lo que estamos viendo ahora. Va mucho más allá de la especulación. Es correcto. Bueno, tema para observarlo. Para en seguimiento los siguientes continuo, claro que sí. Muchas gracias, Ileana. Nada. De nueva cuenta, Trump, si no es Rusia, es Irán, si no es Irán, es China, si no... Está jugando con fuego el señor Trump. Os and them. Muchas gracias, Ileana, y nos vamos a despedir y vámonos con una nota amable recordando a quien es considerado el mejor o por lo menos el más influyente guitarrista de la historia del rock. Jimi Hendrix, que pertenece al muy famoso Club de los 27. Hace 49 años hubiera iniciado esta leyenda.